Bonsoir. Vous m'entendez bien, je pense. Merci à tous pour votre présence. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir l'autrice Lydie Salver. J'ai à mes côtés le professeur Claude Benoît, qui est professeur émérite de l'Université de Valence, qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir. Je remercie bien entendu toute l'équipe de la NAO pour son accueil chaleureux et professionnel. Et je remercie en particulier Cristina Pascual, qui est professeure de philosophie du droit et qui est en charge de El Aula de Narrativas, qui nous fait l'honneur de nous accueillir ici et de collaborer dans l'organisation de cette soirée. Je salue aussi la consule honoraire de France à Valence, qui nous fait l'amitié d'être présente ce soir. Je voudrais commencer cette soirée par une pensée émue en mon nom et je pense en votre nom à tous pour l'Institut français de Gaza qui a été frappé par une frappe israélienne cet après-midi. Donc, je sais que le personnel de l'Institut français n'a pas été a priori atteint, mais c'est vrai que dans ce contexte troublé, et je suis particulièrement touché par cette nouvelle, je voulais qu'on ait un petit mot pour eux ce soir. Je pense que vous êtes des lecteurs de Lydie Salver. Je vais dire quelques petits. Esperemos que todos seáis lectores de Lydie Salver. Ella empezó en 1990 con una novela La Declaración, muy bien acogida, y su obra ha sido desarrollada hasta ahora con 25 libros, más los libros que tenga que seguir escribiendo, y textos cortos también. Su obra está traducida en 20 lenguas y está adaptada en teatro. En marzo habrá un coloquio en Burdeos sobre su obra y hay un hilo conductor entre discursos que sus personajes dirigen al lector. Y este personaje muchas veces es una persona inhibida, encerrada y que busca su sitio en el mundo gracias a la palabra y al texto. Estos discursos pueden ser tratados o discursos retóricos, conferencias, y en una novela como No llorar había fragmentos didácticos como un tratado. El Tratado de Depuración Nacional para aprender cómo en un contexto de dictadura se depura la sociedad. La cuestión histórica y de la memoria siempre está muy presente en su obra. La guerra civil es un motivo central y recurrente de su obra. Y este motivo es un punto de partida muy importante en No llorar. Este elemento histórico también constituye un elemento psíquico para los personajes porque muchos personajes se encuentran en una guerra civil entre sí mismos o contra un círculo familiar, que es lo que aparece en la méthode Mila. Mi madre y yo nos estamos matando una a la otra. La guerra civil también está presente entre la vie commune en una obra en la que dos personas administrativas se practican la admiración de su jefe. O en la vida común, pasaje a la mañana, pues un personaje llega y perturba la vida social. Hay otra novela muy importante, La compañía de los espectros, un título violento, y en este libro se hace referencia a la Francia ocupada con un acto de barbarie cometido en ese momento y en un personaje que vive inhibido por este recuerdo. La obra de Lydie Salver mantiene un diálogo con algunos autores, como Cervantes con Soñar despierto. La méthode Mila es una novela que cuestiona la metodología de Descartes para proponer otra metodología para estar en el mundo, y sin olvidar Blaise Pascal, que también está presente en la puissance des mouches, la potencia de las moscas. Y para presentar su obra hay que evocar también la cuestión del humor y del segundo grado.
porque esta dificultad de estar contigo mismo se distancia gracias a la magia del humor y del verbo. La lengua de Elías Albert es una lengua que se mantiene en pie. Hay una lengua culta y una lengua popular, trivial. Nunca se permite muchas veces elegir la trivialidad y tiene un elenco muy grande de colores. En Francia acaba de salir publicado el irréfutable essai de successologie, que pronto estará traducido en español, y continúa con esta serie de textos dirigidos a alguien. Y en este libro hay un personaje que desarrolla un discurso científico o pseudocientífico. Pseudo, dice ella. Podríamos recordar que Elías Albert tiene una larga historia con la ciudad de Valencia. Ha venido varias veces a Valencia, ha estado trabajando con Claude en coloquios universitarios sobre el tema de la lengua. Y además de la lengua, de la cuestión literaria, Lydie tiene una relación personal con la ciudad de Valencia. Y os recuerdo que en marzo pasado, en l'Institut Français, organizó una lectura en voz alta de la obra No llorar, justo aquí al lado, y era muy interesante escuchar la voz de Claude y de otras personas que dieron a conocer este texto algo subversivo. Buenas tardes. En primer lugar, que oigamos la voz de Elías Albert. ¿Puedo decir una palabra? ¿Por qué me gusta tanto Valencia? Esta mañana he estado callejeando al azar en las calles del barrio del Carmen y he pasado ante una fachada rosa decorada con guirnaldas blancas y después una fachada verde, una pared con una pintada de un coche de los años 60, otra pared con una licorna blanca y seguí contando un patio con una palmera en medio del patio, una iglesia y una inscripción que os he dicho: que estés siempre ebrio. Y esto me ha encantado, de esta generosidad, de esta riqueza, de esta exuberancia, de tantos colores, formas, sentidos, registros, y que me parece que toda Valencia, todo lo barroco de Valencia, y este barroco se vuelve a encontrar en todos los sitios. Voy a ver, después fui a beber un chocolate. En Francia se pide un chocolate líquido en Francia, un poco sabor a chocolate. Se pide un chocolate en Valencia, es puré de chocolate, es concentrado puro de chocolate, extracto de chocolate. Eso es lo que tanto me gusta en Valencia, en lo barroco, y lo volveremos a hablar después cuando hable de mi gusto por el barroco, porque no me callaría hablando del barroco español. Ahora voy a leer un libro que no tiene nada que ver con el barroco valenciano, pero que también dice algo sobre España. Je fais juste une petite incise. Malheureusement, la traduction n'aura pas lieu puisque le texte est en français. Vous nous excusez pendant un instant, no habrá traducción del texto que se va a leer, pero se puede disfrutar aún así de la lengua, ¿no? Donc c'est un texte extrait de Pas pleurer, No llorar. Es un texto sacado de No llorar. Ma mère partit le matin du 20 janvier 1939 à pied, avec Lunita dans un landau et une petite valise noire où elle avait rangé 2 draps et des vêtements pour sa fille. Une dizaine de femmes et d'enfants l'accompagnaient. Le petit groupe rejoignit la longue cohorte de ceux qui fuyaient l'Espagne, encadrés par la 11e division de l'armée républicaine. Ce fut ce que pudiquement on appela la retirada. Une colonne interminable de femmes, d'enfants et de vieillards, laissant derrière elles un sillage de bagages crevés, de mules mortes allongées sur le flanc, de pauvres hardes gisant dans la boue,
d'objets hétéroclites emportés à la hâte par ces malheureux comme des fragments précieux de leur chez-soi, puis laissés en route quand l'idée même d'un chez-soi avait totalement disparu des esprits, quand, d'ailleurs, toute pensée avait disparu des esprits. Pendant des semaines, ma mère marcha du matin jusqu'au soir, garda la même robe et la même veste raide de boue, se lava à l'eau des ruisseaux, s'essuya à l'herbe des fossés, mangea ce qu'elle trouvait sur les chemins ou la poignée de riz distribuée par les soldats de l'Ist, ne pensant à rien d'autre qu'à mettre un pied devant l'autre et à s'occuper de sa fillette à qui elle imposait ce calvaire. Bientôt, elle abandonna le landau devenu trop encombrant et fit d'un drap noué autour de ses épaules un berceau pour l'Unita qui devint une partie d'elle-même. C'est ainsi qu'elle avança, plus forte et plus libre maintenant qu'elle portait sa fillette contre son corps. Elle eut faim, elle eut froid, elle eut mal dans les jambes et dans tout le corps. Elle dormit sans dormir, tous ses sens en alerte. Sa veste repliée en guise d'oreiller. Elle dormit à même le sol, sur un lit de branches, dans des granges abandonnées, dans des écoles désertes et glacées, les femmes, les enfants tellement entassés les uns contre les autres qu'il était impossible de bouger un bras sans se heurter à d'autres. Elle dormit enveloppée dans une mince couverture marron qui laissait pénétrer l'humidité du sol. Sans Lunita, je ne sais pas si j'aurais continué, dit-elle. Elle fut, malgré sa jeunesse, dans une fatigue sans nom, mais elle continua chaque jour à mettre un pied devant l'autre, adelante, l'esprit uniquement à trouver les moyens de survivre, se jetant à terre ou dans un fossé dès qu'apparaissaient les avions fascistes, le visage écrasé sur le sol et son enfant contre elle, terrifié de peur et suffocante à force de pleurer, son enfant à qui elle murmurait « Ne pleure pas, ma chérie, ne pleure pas, mon poussin, ne pleure pas, mon trésor », se demandant, en se relevant couverte de terre, si elle avait eu raison de faire subir cet apocalypse à sa fillette. Mais ma mère avait 17 ans et le désir de vivre. Elle marcha donc pendant des jours et des jours, son enfant sur le dos, vers un horizon qui lui semblait meilleur de l'autre côté de la montagne. Elle marcha pendant des jours et des jours dans un paysage de décombres et atteignit la frontière du Perthus le 23 février 1939. Elle resta 15 jours dans le camp de concentration d'Argelès-sur-Mer, dans les conditions que l'on sait, puis fut dirigée vers le camp d'internement de Mozac, où elle retrouva Diego, mon père. Merci. Merci Lydie pour cette lecture qui nous prend. Gracias, Lydie, por esta lectura que nos toma por dentro y el corazón. Como ya sabéis, No llorar es un discurso entrelazado. Por un lado está Bernanos y por otro lado Montse, el discurso de la madre que vivió esta experiencia terrible. Curiosamente, Georges Bernanos, que no es de la misma tendencia política que Lydie Salver, que era un católico ferviente convencido, se le conoce por sus obras anteriores, pero a primera vista no tiene nada que ver con la historia de No llorar. Pero ocurre que él en este momento está en Mallorca y asiste
a los crímenes y feroces y terribles de los nacionales, bendecido por la Santa Iglesia Católica. ¿Os acordáis cómo empieza no llorar? Perdón, un minuto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Monseñor, el arzobispo de Palma, designa al justiciero con una mano venerable en la que luce el anillo pastoral, el pecho de los malos pobres. Eso lo dice Georges Bernanos, católico ferviente, que lo escribe. Así que tenemos la voz de Bernanos. Esta voz no es para oponerse, pero para juntarse con él y rendir homenaje a la verdad histórica. ¿Cuál ha sido su encuentro con la obra de Bernanos y cómo nació esta novela? ¿Qué mirada tiene sobre su obra? Ayer les dije a los estudiantes de instituto que muchos años tuve una idea preconcebida sobre Bernanos de imbécil porque su monarquismo, sus ligues con la extrema derecha me hacían pensar que estábamos muy alejados. Pero como ha dicho Claude, en 1939 estaba en Mallorca, ver cómo su panadero hace el saludo fascista y no lo entienda, ve a hombres asesinados al borde de la orilla de los caminos, ve camiones en los que se amontonan hombres que su única culpa es ser republicano y los van a fusilar en cualquier rincón, y escribe Los grandes cementerios bajo la luna, el texto más terrible que se haya escrito jamás sobre la guerra de España. Antes había leído otras obras de Malraux, de Minguet, Claude Simon y otros escritores, pero ninguna obra decía con tanta violencia, con tanta crueldad, lo que realmente había pasado durante esta guerra civil. Leo este libro y es como un golpe en el corazón indescriptible que no se puede olvidar, y para contestar a tanta color oscuro tengo la necesidad de oponer a esta voz tan pesimista la voz de mi madre, quien con 16 años vive en Barcelona una experiencia libertaria de la que tuvo un recuerdo maravilloso. Ella había nacido en un pueblo de Cataluña donde solo había conocido los sermones del domingo del cura, la Iglesia Católica y la autoridad parental del padre, y del día para mañana descubre que tiene derecho a hablar, que tiene derecho a amar, que tiene derecho a jurar, que tiene derecho a pensar. Descubre los delicios de la ciudad, la electricidad, el agua corriente y esta libertad inaudita que fue la de esos años en que toda una juventud creyó que iba por fin a hacer, pero por desgracia no duró. Así que el discurso empieza con este discurso desesperado y desesperante de Bernanos y el discurso casi infantil y maravillado, delicioso de esta joven de 17 años, mi madre, cuando descubre la Barcelona del año 36. Así es como empieza la novela y la escritura de esta novela. ¿Puede repetir lo que dijo ayer a los estudiantes sobre la adhesión a la verdad que provoca Bernanos? Bernanos tiene esta frase que nunca se me ha olvidado, que me parece magnífica. Ser libre de espíritu es acoger la verdad, venga de donde venga.
y él, que estaba más atraído por el bando franquista, ante lo que ve y lo que constata, acoge la verdad republicana. Y eso conmueve totalmente su visión del mundo, su manera de escribir, y lo deja en una gran soledad, porque los que eran sus compañeros de antes en la acción francesa lo miran como un traidor, y la izquierda francesa, que lee los grandes cementerios, se desconfía de este hombre que en el pasado frecuentaba gente de extrema derecha. Así que Bernanos es el hombre de la soledad, del exilio. Vivió como un exiliado en su propio país, primero en España y luego en Francia. Esta velada está llamada desde este lugar que le llamamos España, título de un capítulo de la método Mila, el método Mila. España con minúscula, no por falta, sino porque en la novela es así. En esta novela cuenta la historia de una persona encerrada en sí misma, que para liberarse de su desesperanza se va a ver a una vidente, y esta vidente se llama Mila. Pero cuando uno avanza en la novela, Mila es la abreviatura de milagros, el milagro, y esta vidente, le da a este personaje un relato de lo que ha sido su vida, sus antecedentes, que sus ancestros eran judíos convertidos o musulmanes convertidos en la alta buena época del Andaluz. Lo que se lee en esta novela es que cada uno, en el fondo, tiene una España que es un recurso. Y esto, que somos franceses, que vivimos en España, nos interesa que nos explique usted, de origen español, que vive en Francia y ha decidido vivir en Francia, ¿qué significa esta España que tiene usted dentro? Donc, je suis née de parents espagnols. Yo nací de padres españoles. La lengua que me acoge cuando nazco, mi lengua materna, es el español. Pienso que esa lengua materna, que hacía patria para mis padres mientras estaban en Francia, les hace patria. Para ellos es imposible renunciar a esta lengua, porque sería renunciar a ellos mismos. Hay un filósofo alemán dice que el exiliado tiene una lengua tartamuda y el exiliado no puede renunciar a su lengua materna. Y después tienen otra lengua de la que se tienen que apropiar, que es el francés, en la que tartamudean. De manera muy paradójica, esta lengua materna, muy pronto le di la vuelta, porque yo lo que quería era hacer que el francés fuera mío, porque la lengua de la escuela, de mis amigos de la calle, y para hacerla mía empecé a leer como una enferma, que casi era un vicio de lectura, como dice Proust, y ese vicio se lo sigo teniendo. Esta lengua, el francés, se ha convertido en mi lengua. Yo sueño en francés. Entonces mi inconsciente es francés. Pero ocurre que regularmente, de manera subterránea, algo en mí de esta España vuelve a mí. Pero de manera muchas veces salvaje, cuanto menos me espero. Ayer contaba en el instituto esta emoción que se me había venido. Alguien me había preguntado qué música quería escuchar y digo volver, porque mi madre lo cantaba cuando era niña, y me puse a sollozar, y podría sollozar cada vez que escucho
de la Liberación Música Orquestra, que es un grupo de jazz que puso música las canciones de la Guerra Civil, Quinto Regimiento. Y no puedo escuchar este disco sin llorar. A pesar de no haber revivido nada de la guerra, España existe solo como un fantasma para mí. Y a pesar de esto, vive en mí de manera muy salvaje, impulsiva. No puedo decir más que esto, que este aspecto salvaje que trabaja dentro de mí, a pesar mío, sin que me dé cuenta. Para mí era un orgullo decir que utilizaba el imperfecto del subjuntivo en francés como si fuera una cosa muy peculiar mía, como si fuera una calidad poco compartida, hasta que alguien me dice: pero ¿sabes que el imperfecto del subjuntivo en español es un tiempo muy corriente? Y entonces me doy cuenta cuánto vive el español dentro de mí sin que yo me dé cuenta. Y a veces hago faltas en francés. Y cuando digo la palabra armoire, que en francés es femenino, me lo tengo que pensar porque tengo que decir un armario, porque en español es masculino. Las uñas le pasa lo mismo. Ten cuidado. Y así hago faltas porque el francés y el español se encuentran. Y cuando escribo también. Pero lo volveremos a hablar más tarde. Y yo pienso que este idioma cada vez menos fantasmático, desde los años 90, desde que viene a Valencia muchas veces, siempre he hablado de que hay una gran historia de amor entre Valencia y Lydie Salver, y no me engaño. Y sus estancias son breves, demasiado cortas, pero tiene contacto con la ciudad, con la gente, con las costumbres, con la estética, con la cultura, etcétera. Todo esto, creo, pesa, y frecuentar a los autores. Usted conoce Cervantes, Quevedo, es su gran maestro. Voy a explicar por qué me gusta tanto el barroco de Quevedo. Un autor del siglo XVII, poeta y al mismo tiempo satírico, muy violento, que cultiva el mal gusto con delectación, que mezcla lo grotesco y lo sublime, que mezcla la escritura la más noble y la más vulgar, entre comillas, que escribió el Buscón y se tradujo en francés. La vida de Don Segovia, del señor de Don Segovia, también está traducido en francés. Y si me gusta tanto el barroco español, que va desde Cervantes, Quevedo hasta Rodrigo García hoy en día, el escenógrafo, y Angélica Lindell, que cultivan el barroco con mucha delectación. El barroco recurre toda la literatura española hasta hoy en día. En Francia tenemos el grandísimo Rabelais, que juega con su amor de los textos antiguos más cultos con la lengua popular más trivial, la más con más sabor. Y Rabelais fue abandonado, limpiado. El barroco francés desapareció con la llegada del clasicismo,
que también me gusta, pero con la fundación de la Academia Francesa en 1635, Rabelais a la basura, hay que deshacerse de la suciedad popular, hay que ser a altura de prestigio real, tener un lenguaje medido, claro, transparente. Todo lo que hace la belleza y la elegancia del clasicismo francés, al que venero con mucho amor. Pero si me gusta tanto el barroco, siendo francesa, es porque justamente me puesto entre paréntesis durante años. Si el barroco es el único criterio, me aburre. Si el clasicismo es el criterio único, me aburre. Me hace feliz casar a la vez Quevedo y Pascal, que son dos autores totalmente opuestos y antagónicos. Con el barroco de Quevedo y el rigor de Pascal, su clarividencia, su moderación. Me gustan ambos juntos. Eso es lo que tenía ganas de decir. Otro paréntesis. El barroco fue condenado desde el siglo XVII hasta hoy porque es demasiado popular. Lo reanimó Céline. ¿Y por qué Céline tiene tanto éxito? Es porque da voz a esta lengua popular que deliberadamente se había olvidado de la literatura, que se había dejado en la basura. Y todo el mundo se extasia ante Viaje al final de la noche de Céline porque estamos ante una lengua hablada, brutal, argótica, grosera a veces, etcétera. Hace un momento estamos hablando de España y que todo vaya de manera tan natural. Vuelvo a un punto que nos interesa a todos en sus obras. Hay algo muy intrigante. Hay un único apellido que aparece. Todos los personajes, que sean mujeres, hombres, inspectores, todos se llaman Arjona, que es su apellido. Que es muy curioso, porque este apellido, porque podría haber cogido otro apellido muy español, porque los hay muchos. Entonces, es autoficción, autobiografía, pero esta no es la pregunta. ¿Qué pone de usted mismo? ¿Qué da al lector? ¿Qué quiere que el lector entienda de sí misma? ¿Y por qué no consigue deshacerse de este apellido que aparece en todas sus obras? Cuando se abre una novela nueva, aparece Arjona. En la declaración aparece un personaje como una silueta, como si fuera Hitchcock en sus películas. Pasa así casi desapercibido. Este personaje, un personaje que se llama Lydie, como usted. Soy una amante muy frívola con mis libros porque me olvido de ellos en cuanto los tengo publicados. Y cuando nunca los vuelvo a leer, se me olvida. ¿Por qué? Hay Mila, un nombre español. Hay Dulce, otro nombre español, pero Arjona es usted. Arjona es el apellido de mi padre, a quien no le tengo ningún cariño y tuve que alejarme de él y algún día conté por qué. Pero uno escribe como si fuera ciega. No lo sé. No sé lo que quiero decir con esto. No, para mí no es transparente. No el motivo por el cual necesito recordar este apellido español. Puede ser porque significa nuestro hermano en judío y en árabe, en hebreo y en árabe. Si alguien lo sabe y me puede confirmar, esto me gustaría, esta explicación. Pero no sabría decirle por qué.
Parece que España, más presente por este gusto de lo barroco, del mal gusto, por el gusto de la provocación, del exceso, de la desmedida, que por estas cosas, o son cosas inseparables, puede ser, no lo sé. A mí me parece que hay una especie de trama inconsciente. Muchas veces los apellidos son nombres de ciudad. Burgos, Oviedo, es un curioso. En no llorar, Burgos, Jaime de Burgos, Oviedo, son apellidos que son nombres de ciudades españolas. Siempre está esta relación con España, íntima, sin duda. Y esta relación aflora. Es muy curioso. Puisqu'on est dans le biographique, dans l'autobiographique, hablando de autobiografía, ¿nos autoriza que le hagamos alguna pregunta personal? A mí me inspiró mucho la novela El método Mila. La méthode Mila. En esta obra, el narrador dice de la vidente que para ejercer su trabajo, el olfato de las personas apartadas. Y el narrador dice que él también vivió la cruel experiencia de vivir atrincherado, que es lo mismo que vivió el héroe de vivir una noche. En sus novelas describe mecanismos porque usted se sintió apartada. De niña hablaba un francés muy incorrecto porque reproduzco el frañol de mis padres y eso me sentía humillada y me costaba mucho hablar en público y eso me costó muchísimo y a veces me vuelve a pasar y cuando estoy en la televisión casi ya no sé hablar. Un sentimiento de injusticia de la niñez porque vivo en una habitación, un piso social y no quiero hablar de mis desgracias, pero para explicar que cuando uno de niño experimenta la injusticia y la humillación, esto no lo deja nunca y lo lleva siempre dentro. Ayer le decía que la ira era un motor para mí, es un motor. La ira, la cólera ante las injusticias, ira infantil, porque cuando uno es niño las percibe mucho o casi con más sensibilidad que de adulto y esa ira nunca te deja y moriré con ella. Y por esto el Quijote le tengo tanto cariño, porque en cuanto ve una injusticia, en cuanto le parece la menor humillación, saca su espada y está a punto de matar cualquier... Y por eso es mi personaje preferido de toda la literatura. Esta especie de cólera, de ira, que lo coge, que no puede dominar en cuanto ve algo que choca su sentido de la justicia. Esto es. Usted me recuerda a Nierno en este recorrido social, esta revancha sobre un punto de partida difícil y la formación de una personalidad y la revancha con la escritura. En el texto que acaba de publicar, L'irréfutable essai de sociologie, hay parcelas de verdad que están por ahí flotando con mucha potencia. Siempre se oye el segundo grado y la ironía, pero también se percibe
estos escritores valientes que sufrieron miles de mortificaciones y que los hicieron más fuertes y también más tiernos. Entonces, cuando uno lee el libro, se le recuerda la suavidad, la dulzura de su voz, de su personalidad, pero también esta fuerza y esta ira que siempre está presente en sus textos y que le da a sus personajes. Sus personajes están animados por la ira, siempre se oponen a algo y con polémica. Y es muy interesante el essai de successologie, de ver cómo uno se transforma en un escritor con éxito, pero con mucha distancia. Yo me burlo un poco de esos escritores llamados transfugas, que es la categoría de los escritores nacidos en una clase inferior y que tienen acceso al saber y a la gran cultura. Transfugo es una palabra que se utiliza en el lenguaje militar hablando de la persona que traiciona su clase. Y a mí me molesta mucho esta idea de traición. Yo no he tenido este sentido. Nunca me ha parecido que traicionaba a mi madre, sean las que fueran nuestras diferencias. Nunca he sentido una traición entre ellas. Usted le ha ofrecido un premio Goncourt. Me burlo de estos escritores que hacen de su cualidad de transfugos una receta para venderse. Gusta mucho a las clases burguesas, que son las que leen, de leer que por su único mérito un escritor ha llegado a izarse en una clase alta. Y a mí me irrita que esto se transforme en una receta para vender, un medio para complacer al público y acariciarlo. Y mirad cómo qué infancia más desgraciada tuve, cuánto sufrí, como si fuera un argumento de venta. Por esta razón me rebelo contra los que sacan provecho de esto. Volvamos a la novela que prefiero, el método Milá. El andaluz era una historia grandiosa, un momento grandioso en la historia de la península, y el personaje se siente engrandecido por esta genealogía, seguramente ficticia, pero que lo inscribe en una historia y en una comunidad cultural. La pregunta que quiero hacerla, ¿este Islam de andaluz es el mismo que el Islam que proponen hoy en día, el Islam que... Bueno, no he vuelto a leer el método Milá no la he vuelto a leer y he olvidado muchas cosas y me tengo que recordar. Sí, describí la historia del andaluz de manera en que se vivía bastante armoniosamente entre católicos, judíos y musulmanes. Y esta cultura del Islam de entonces es muy diferente del Islam de hoy en día. Sí, pero con limitaciones. Si hablamos del Islam político de hoy en día, me parece que no tiene nada que ver con el Islam de entonces. Pero tengo mucho cuidado con lo que estoy diciendo. Es una pregunta muy complicada, es muy compleja, que pide mucha sutileza, dejar de lado los odios mantenidos en Francia y cultivados en Francia por la extrema derecha hacia los musulmanes. Eso no impide que, a pesar de todo, hay que constatar una subida del comunitarismo
violento, Mais bon, tout ça pero todo esto est une question très es una pregunta muy difícil, una cuestión muy difícil y hoy en día más que nunca. Je déteste la prudence. No me gusta la prudencia cuando es cómoda, Là, c'est pero en este caso, je crains de, como temo, comment dire, de ¿cómo lo d'être diría? injuste ou d'être Ser injusta, ignorante. ignorante, Non, on en parlera es muy ensemble, difícil. si vous voulez. Plutôt. Alors, on peut très bien passer à la question suivante, A ver, qui la en même temps pregunta est liée, qui en même temps est liée. siguiente, que también tiene algo que ver, en su obra La oscuridad, que es un sentido muy de Pascal, es omnipresente. Tout homme est une nuit. Hay una novela que se llama Todo hombre es una noche. Je pense que c'est un Creo que se inspira de un verso de Victor Hugo. dans sa nuit, marche vers sa lumière, Cada hombre en su noche camina hacia su luz. comme dans sa nuit. Y Julian Green sacó un libro llamado Cada uno en su libro. Dans votre œuvre, En la última déclaration, página de la declaración hay una frase magnífica y terrible. No hay nada en el mundo que ate un astro a otro astro, sino es este gran vacío negro. En la méthode Mila asistimos a los terrores nocturnos de la madre del narrador que debe cruzar su propia noche. En la compañía de la compañía de los espectros, es a la vez el título de una novela y es una palabra, una expresión que aparece varias veces en el método Mila. El tema de la oscuridad, Oui, la nuit. la noche. Mais peut-être la nuit pour contrecarrer La cet noche, amour de la transparence. para contrarrestar este amor de la transparencia en la comunicación hoy en día. Hoy en día hay que ser transparente, hay que enseñarlo todo en las redes sociales, hay que enseñarlo todo hasta lo más íntimo. Et la nuit comme protection. La noche es una protección contra esta transparencia que se nos exige, este exhibicionismo de lo más íntimo. La noche también Comme nos désirs fauves, como nuestros deseos salvajes, nuestros fallos más oscuros, más subterráneos, nuestro deseo de destrucción, estas cosas que a uno le cuesta mirar y que muchas veces procuramos evitar. Una de las funciones de la literatura es ir a ver del lado de esos abismos subterráneos ante los cuales cerramos los ojos y que nos hacen actuar a contra nuestra conciencia. La noche de la que habla Bernanos, la noche del fascismo, de la muerte en obra, viva la muerte, era el lema de los falangistas, si no recuerdo, en la guerra de España. Todas estas noches, algunas protectoras, algunas peligrosas, algunas tóxicas, otras dignas de explorar. Oui. En el patrimonio español, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. Je voudrais lire une phrase de Lydie Salvert. Quisiera leer una frase de Lydie Salvert en un libro colectivo sobre la violencia en femenino. A veces la literatura tiene la audiencia de recordarnos la parte mala, maldita, la parte negativa del hombre, y que este recuerdo se nos haga violencia. Hay veces que afirma su relación con la noche, con las fuerzas oscuras, con el desencadenamiento de las potencias que tenemos al borde, y nos deja sondar el fondo de los abismos. Esto es el fondo de la noche, ¿verdad? Por otra parte, esta noche siempre está relacionada con la violencia también. La violencia, que justamente, violencia que puede ser
de la belleza, violencia de la dulzura, violencia liberadora, fecunda, alegre, una violencia, fuerza de vida, juventud, y que se transforma en posibilidad de creación, violencia de la belleza, violencia de la dulzura, pero también otra violencia, que es la violencia de la noche, la violencia terrible, y esta violencia que llevamos dentro todos y que tenemos que asumir esta parte oscura, nocturna de nuestra ser. Creo que es esto lo que quiere decir. Sí, ahora se me ocurre qué se puede decir de la violencia, lo que se puede decir de la ira. Hay iras enemigas, iras ladradas, como las de Hitler o la de Céline, con iras insoportables que dan ganas de vomitar. Pero hay iras generosas, hay iras que abren a nuevos pensamientos, horizontes nuevos. La ira de la Comuna de París, que fue una ira contra cierto orden. Hay iras literarias, como la ira de Flaubert contra la crítica, que son deliciosas. La ira de Antonin Artaud contra de la literatura. Se puede decir mucho de la violencia. Hay una violencia odiosa, una violencia hielosa, una violencia que da miedo, la guerra, por ejemplo, en este momento, que obra en Palestina y Israel, que es una violencia destructora, pero hay una violencia liberadora de la literatura cuando sacude, cuando despierta, cuando nos arranca nuestros prejuicios al respeto fijado de ciertas conveniencias, susceptibilidades que se desarrollan ante la opinión. Hay que hacer reinar una dosis de violencia para quitarse y liberarse. Hay una frase de Kafka que usted cita y que describe de forma maravillosamente lo que está explicando. La literatura es un hacha que rompe el mar helado que llevamos dentro. El mar helado de nuestros prejuicios, el mar helado de nuestros temores, el mar helado de nuestros sentimientos más suaves. Es una frase muy hermosa. Y en este sentido es una violencia que produce bien, porque si rompe el mar helado. Y también el mar helado de nuestra lengua, claro. Una lengua vale solo si resiste a la lengua sosa, muerta, común, de los medios, por ejemplo, de la cultura de masa. Es una lengua pobre. Y me parece, como decía Deleuze, la lengua tiene que resistir. Es su primera virtud, la virtud de resistencia. Los lectores que somos de su obra muchas veces se confrontan a unos personajes que son unos maniáticos. Hay un hombre que en la novela Todo hombre es una noche, yo tengo ganas de llamarla Todo hombre es una manía. El público a lo mejor no sabe que fue psiquiatra. ¿En qué esta profesión influencia su obra, su obra creativa? Yo me había ido hacia la monomanía de los personajes, como quiera. Pero le voy a contestar.
Y yo tengo una monomía que es la de escribir. Esta monomanía, ¿cómo diría? Llega, me ocupa siempre, pero se pone en marcha cuando estoy entre la pared, la espada y la pared, cuando estoy obligada a escribir. Bataille decía cómo leer libros cuyo autor no ha sido obligado a hacerlo. Si la escritura es periférica, si está alejada, no vale mucho. La escritura vale si es necesaria para el que la lleva. No sé. No sé a dónde voy cuando digo esto, pero voy a contestarle sobre los monomaniáticos. Algunos son psicóticos. Tienen una pasión. El de la conferencia en Gabel tiene la pasión de defender el arte de conversar contra todos y mareas y vientos. Eso le hace vivo, se siente vivo. Y yo me siento muy próxima a todos esos locos, habitados por una pasión que los come, que los devora, que deja poco espacio para lo demás, lo confieso. Pero usted está describiendo espíritus enfermos. Por ejemplo, en la declaración, en el método, en Todo hombre es una noche. Son personajes que viven muy mal. Sí, tiene razón. La trampa es tener un único pensamiento, una única convención que lleva al fanatismo, y eso es aterrador. Claro, es aterrador. Yo soy un poco una fanática de la literatura. ¿Cómo me las arreglo entre la psiquiatría y la literatura? Ya que fui pedopsiquiatra durante toda mi vida adulta hasta la jubilación, y es una profesión que adoré, me gustó muchísimo. Ambas prácticas estaban en amistad una con la otra. Nunca me he sentido dividida entre ambas. No tenía la sensación de darle la espalda a una cuando trabaja en la otra y recíprocamente. Y me da la sensación de que la práctica psiquiátrica me daba carne a todo lo que hubiera podido ser abstracto en mí. Y miro con mucha desconfianza a los escritores que no salen nunca de su habitación y no se enfrentan con lo real. Y la práctica psiquiátrica supone tener enfrente personas de carne y hueso, en contextos sociales precisos, unas condiciones de vida definidas, y de manera recíproca. La práctica psiquiátrica me ayudaba en la literatura, y creo que también mi práctica literaria me ayudaba a escuchar y me hacía el oído más abierto a la lengua de los demás. Porque, como ya he dicho muchas veces, me gusta que se mezclen la lengua hermosa, clásica, aristocrática, el muy bien dicho, y la lengua popular, la lengua común, la lengua de los demás, la lengua de los niños que venían a hablar conmigo, y no siempre con una lengua perfectamente a nivel gramatical. Y tengo tanto amor por una como por la otra. Nunca dejaré de defender esto de manera en la literatura y decirlo. Es lo que me gusta muchísimo. Los adolescentes ayer, ¿por qué hay palabras vulgares en sus obras? Porque nuestra lengua lleva estas palabras. La pregunta era más abrupta todavía.
Lo que me divierte entre los adolescentes, les chocan las palabras vulgares en un texto, mientras que si las oyen en el recreo no están hablando con una lengua muy culta, más bien al contrario. Pero ellos, como imaginan que la literatura es algo sagrado y únicamente destinado al bien decir, cuando aparece una palabra que deroga esta regla, les choca. Ayer me gustó mucho decirles que la literatura también es tener en cuenta esta lengua, las lenguas. Cuando les cito Quevedo, las gracias. Me encanta citar a Quevedo. Él escribió un texto, un autor monumental del siglo XVII, casi contemporáneo de... Está en Wikisource. Eso es una delicia. Y cuando se lo cuentas a un alumno de secundaria, les parece inimaginable que la literatura también es Quevedo y sus gracias y desgracias. También es esto. Podríamos dar la palabra al público. Je vais vous demander de poser des questions. Je vais les redire à voix haute pour que notre interprète en régie les entende bien. ¿La decís en voz alta? Monsieur. Yo sí que quiero reivindicar, y en este momento, después de la pregunta que le voy a hacer, que Valencia ha perdido un lugar de encuentro, un edificio de encuentro, de diálogo y de humanidad, que era el Instituto Francés, donde estaba el gran mural de los republicanos que liberaron París con la novena, que desgraciadamente muy tarde fue reconocido esa labor que hicieron los republicanos españoles con la liberación de París. Ahora hay un jardín al lado del Ayuntamiento de París donde se reconoce esa labor. Dicho esto, usted... Aquí estamos, esta noche estamos celebrando un acto muy interesante organizado por l'Institut Français. Aquí estamos, lo digo. Y gracias por acudir, que aquí estamos. Pero que fue una lástima la desaparición del edificio, ¿no? Pero en fin. Bueno, usted en su libro, he leído un poco su biografía, tiene una frase que dice: estamos en una civilización del acierto y de las apariencias. ¿Me puede explicar qué significan esas palabras para usted, si es tan amable? Yo creo que esto viene más bien de irréfutable essai de successologie. Nous sommes dans une ère de réussite et de... Oui. Réussir, c'est tout miser sur Estamos en una era de éxito. C'est tout miser sur les apparences, Tener éxito es apostar todo sobre las apariencias en vez del ser, sobre los vestidos bonitos, las marcas, etc. Es muy banal decir esto, pero forma parte de este golpe contra el cual la literatura puede decir. El irréfutable essai de successologie intenta denunciar este gusto por la apariencia, por el disfraz, por el parecer en vez del ser. Para decirlo de manera resumida. Buenas noches, gracias por esta intervención. Me gustaría saber cómo trabaja para escribir, cómo lo hizo para el primero, qué es lo que le dio ganas de escribir un día y después cómo trabaja, si tiene una idea se deja llevar o si se los construye con un plano muy riguroso. Me parece que no. Por su manera de pensar, me parece que sale parte de una idea y después se deja guiar por su intuición. A menudo, el punto de arranque es la ira. La ira. L'irréfutable essai estaba muy enfadada como escritores amigos míos
con quienes sé que tengo talentos y que solo venden unos miles de ejemplares porque no saben venderse, porque no saben acariciar la opinión, porque no saben mostrarse y exhibirse en las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, ira, eso fue el punto de partida. Muchas veces el punto de partida es una ira. La ira contagiosa de Bernanos contra los falangistas españoles, que escribió un requisitorio muy colérico que me contamina en las primeras páginas. No siempre, pero muchas veces la ira es un motor. Y me gusta recordar que la Ilíada, una musa empieza cantando la ira de Aquiles. La ira también se puede cantar y declamar. No hay que sentarse en la ira. Eso es lo peor que podemos hacer. Después, cómo se desarrollan las cosas depende. En el Ifita Biese lo escribí con mucha velocidad porque tenía tanta ira que lo he escrito con mucha velocidad. Otros no llorar, no, porque tuve que hacer un trabajo de archivo histórico para no hacer errores. Entonces fui a buscar. En el método Mila también trabajé mucho sobre el periodo del andaluz. Esto es. Pero, ¿cómo diría? Me gusta no saber a dónde voy. Me gusta. Me gusta perderme. Ingeborg Bachmann tenía esta metáfora. Es una escritora, poeta austríaca. Tenía esta metáfora para hablar de la escritura. Decía, la escritura es como una ciudad. Uno se pierde, hay callejones sin salida, hay calles oscuras, hay callejuelas, hay avenidas más grandes. La cultura de masa es una autopista. Todos en la misma vía, la misma dirección y sin apartarse. Me gusta esta metáfora de la escritura como un errar en diversos registros de lengua, en paisajes desconocidos, en psiquismos que se tienen que descubrir. Gracias. ¿Otra pregunta? El micro. Bonsoir. Una pregunta que seguramente la han hecho 100 veces, en dos partes. ¿Se ha planteado alguna vez escribir en español? Y lee las traducciones o colabora con los traductores en español de sus libros. Intenté escribir en español con este libro, que es el libro sobre Picasso, El Vif du Vivant. No lo conseguí, no pude. Lo confieso con toda la humildad, no tengo bastante solvencia. Lo entiendo bastante todo en español, pero decir las cosas con sutileza, jugar con las palabras, tomar placer como un escritor lo puede hacer cuando habla en español. Y yo en francés lo tengo, pero en español es muy complicado para mí. Hay algunas partes que he conservado en español porque es un libro de alabanza del trabajo de Picasso, pero no conseguí escribirlo todo en español y no lo he vuelto a hacer nunca. O excepto de manera así de bricolage con el frañol, de una cosa de la que no hemos hablado todavía. A lo mejor toca hablar de ahora. Esta lengua que evoco de mi madre en No llorar, esta lengua que es un charrabia entre francés y español y que da lugar a cosas que más tarde me han parecido poéticas.
se souvenir, acordarse. Je me raccorde. Me parecía, porque recordarse en francés es volverse a enganchar. Y me parecía tan hermoso decir que mi madre decía así, que se acordaba de las cosas más divertidas. Una cosa que me gusta citar, piétiner, pisar. Y un día, en un cuarto de baño que estaban volviendo a hacer, entra mi madre y le dice, al albañil, ¿es que je peux pisser? Y pisser en francés es mear. Y claro, el albañil se quedó muy... Y claro, son cosas divertidas, a veces molestas, expresiones hechas que mi madre deshacía, como decía, para decir a toda velocidad, no me acuerdo, para ir deprisa, se me ha olvidado. Ça tombe à pic nommé. O sea, cosas que deshacía. Nunca he sabido si era una cosa que ella lo hacía queriendo o si de manera involuntaria. Puede ser que ambas cosas a la vez, pero este frañol es la lengua de todos los exiliados que no pueden renunciar del todo a su lengua materna. Es imposible. Hannah Arendt lo dijo muy bien. La lengua materna hace patria. Uno no puede exigir a un exiliado que abandone su idioma y que adopte la lengua dominante. Es impensable. Le frañol vale para todos los exiliados del mundo. Uno de mis temas queridos, de los que no se ha hablado, es los exiliados de la razón. Quijote, el Quijote es el logo. Los exiliados de la locura, que me son muy queridos. En literatura, Nerval, Artaud, llamado loco, exiliado porque llamado loco, inmenso, magnífico. Y le rindo homenaje cada vez que puedo. Y que explica mi ira cuando a uno se le designa al otro como loco, como si fuera un enfermo, como si fuera un hándicap. No, la locura es un exilio. Con la riqueza del exilio, con los tormentos del exilio, con la noche del exilio, pero también con su belleza. Cierro el paréntesis sobre la locura. En la pregunta de esta señora, si usted había colaborado en la traducción y su comentario, me enfadé con la traducción de No llorar, que se hizo muy deprisa porque había que sacar el libro deprisa con el sello Goncourt. No tuve relación ninguna con el traductor y un día en la primera página algo me disgustó. Mi madre es una mala pobre. Una mala pobre es una mujer que abre la boca. Abrir la boca es protestar. En la versión española se tradujo de manera simpática. Continúo un poco la lectura. Ayer creo que lo estaba comentando. Un niño de la ciudad, de Cité, de las afueras, no es un niño de la ciudad. Es un niño exiliado respecto a la ciudad. Un hijo de la ciudad no es la traducción para nada del texto original. Lo dije con mucha ira a la editorial Anagrama, que no me han vuelto a traducir nunca más. Y ahora estoy trabajando con una nueva traductora a la que saludo. Y con ella trabajo en colaboración.
Y ella me pregunta sobre las cosas que le resultan oscuras, me propone, yo también propongo, y ella es mi traductora en mis últimos en editorias pequeñas. Y le doy muchísimas gracias. Gracias infinitas a Marta. Une autre question? Con unos temas que no hayamos tratado. Una pregunta sobre su literatura, sus libros. ¿Considera que es literatura comprometida, en el sentido de la canción comprometida, o si opina que la literatura de hoy en día puede ser comprometida? ¿Cómo decirlo? Transmitir un mensaje para los jóvenes, para que sepan verdaderamente lo que pasó. Yo soy profesora y algunos de mis alumnos no conocen la historia verdadera que pasó aquí. Y a mí me emocionó mucho leer su libro porque me recordó mi vida, de las palabras en español de mi abuela, y es algo que quería compartir con usted. Gracias. Gracias por su pregunta. Ser comprometida en el sentido político, no, porque no quiero ser dominada por un partido como la literatura soviética. Comprometerme con mi cuerpo y con mi alma cuando escribo, siempre. Comprometerse, engagé en francés, es ponerse a sí mismo como fianza. Que la literatura se ha hecho para cuestionar algunos órdenes, algunas falsas verdades. Si lo puede hacer, es formidable que lo haga. También es una de sus funciones decir lo que no se dice en ninguna parte, o lo que se dice en otras partes de otra manera. Mensaje, a mí me cuesta esto. Un mensaje, eso significa que yo creo que lo mío es verdadero. La literatura es indecisión, es errar, es no saber muy bien dónde está el bien, dónde está el mal, no estar en la certeza. Yo estoy harta de las certezas, de las convicciones fanáticas, ¿ve? ¿Entiende? Pero al mismo tiempo, tener el valor de decir lo que es, lo que muchas veces está prohibido que se diga, y algunos escritores han tomado riesgos muy grandes diciendo lo que no se tenía que decir. Cervantes tenía un ardid para no acabar en la hoguera, para que sus libros no fueran quemados. Cada vez que el Quijote hacía un acto subversivo, dice, pero está loco, no tiene sentido. Y así es como evitaba a la horca y de la Inquisición. Pero hay que tener valor para decir lo que nos piden que callemos, y hay que tener valor para pensar, y eso nos pide valor a todos. Pensar es un riesgo y es un valor. ¿Qué más? Pero no quiero parecer una persona de virtud que defiende el bien contra el mal, los buenos contra los malos. Eso me horroriza. Yo no quiero ser una buena alma porque escribí un libro contra los que pretenden ser las bellas personas, las bellas almas que tienen las buenas ropas, el buen discurso. Detesto todo esto. Respeto un discurso cuando se encarna en una práctica, por ejemplo.
Es lo que hace el Quijote, que tanto me gusta. Estuvo soñando mucho tiempo con los héroes de caballerías y un día decide de confrontarse con la realidad, salir de su habitación en la que estaba tan tranquilo con sus novelas caballerescas y se confronta al mundo con todo lo que encuentra, pero es un adaptado porque está tanto tiempo encerrado en su habitación bebiendo de los libros. Podría estar haciendo elogio del Quijote de manera infinitamente. Y encima es feminista. ¿Lo sabe? ¿Sabe que Don Quijote es un feminista? ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Veis? Uno cree que conoce al Quijote y incluso en España no lo conocemos. Yo tampoco lo conozco. Ayer, en el Quijote, hay la defensa de una cierta Marcela. Nos acordamos de Marcela. Marcela, en Quijote, es una joven que quiere ser libre, que manda a freír espárragos a todos los novios que vienen a cortejarla porque no necesita ningún novio para vivir, quiere trabajar y cuidar ovejas y los manda a pasturar a todos, sin maldad, pero quiere vivir de su trabajo libre, sin hermano, sin padre, para acompañar cuando sale. Marcela y Crisóstomo, novio que la persigue, ella le ha denegado sus favores muchas veces y este chico se suicida de pena. Y el día del entierro del chico es un imbécil, lo digo yo, no lo dice el autor. Todos los amigos están reunidos, que Marcela es una puta, que lo ha empujado a la desesperación, que este hombre la quería casar, hacer una vida tranquila en casa, etcétera. Y está descarada y Marcela se levanta y toma la palabra delante de todos los amigos y dice lo que es la vida para una joven libre e independiente. Y el Quijote, y se dice, uy, ¿qué va a pasar? Y al final de su discurso, él dice, si un caballero le toca a un pelo, lo traspaso con mi espada. Y Marcela se va. Magnífico. 1605, Cervantes, feminista. Perdonen que lo recuerde. Es magnífico. Una razón de más para leer el Quijote, por si la necesitara. Monsieur, une question là-bas. Buenas noches, muchas gracias. Ha hablado de algunos de sus escritores preferidos del pasado. ¿Nos podría hablar de algún escritor contemporáneo por el que gusta? Como español, me gusta mucho a Javier Marías, que murió hace poco. Creo que lo he leído todo, incluso lo conocí cuando vino a París. Los franceses también. Me gusta mucho Éric Vuillard, que tuvo el Goncourt hace 2 o 3 años. Escribe libros muy cortos. Creo que los últimos no tienen más de 80 páginas. Muy interesante. Político, pero político en el buen sentido de la palabra. No político de politiqueo, con el sentido noble de la palabra. Me gusta mucho Chloé Delhomme, una escritora francesa que me gusta, a la que quiero mucho y la sigo desde que empezó a escribir. Tuvo el premio Médicis el año pasado y tiene una obra muy singular, con un estilo que no se parece a ningún otro.
Esto por Chloé. Hola, Chloé. Il y en a plein. Hay muchos. Évidemment, quand on essaie de trouver des noms, Y cuando uno intenta buscar nombres, es el desierto, no los encuentra. mais moi j'ai envie aussi. Pero J'ai también relu récemment Balzac. hace poco volví a leer Balzac, Las ilusiones perdidas, y es genial. Génial. Es genial. ¿Cómo diría? La cruauté, La mordacidad, la crueldad, la façon dont il décrit su manera de escribir, el medio literario parisino de su época. aujourd'hui. No leo nada hoy en día que tenga esta violencia increíble, increíble. Y todo Balzac, C'est incroyable. es increíble. Je suis désolée. Lo siento. Éric Chevillard. Éric Chevillard, J'allais l'oublier, que j'aime tant. que se me olvidaba, me gusta tanto. C'est un de ceux, Uno donc de los Chevillard brillantissime, es brillantísimo, mais très très à l'écart de ce qui se pero muy apartado de lo que se hace, de lo que se vende, y le da exactamente igual. il est Le importa un adoré pito, des para hablar universitaires, vulgarmente. évidemment, Los universitarios la adoran, mais il n'a pero aucun lectorat populaire. no tiene electorado popular. Plus, comme il a eu une chronique au Monde, Además, como tuvo una crónica en Le Monde toutes les fausses gloires y en la que se burló de todas las falsas qui glorias existent, et que il a existen, décroché aussi des inimitiés extraordinaires. se ha buscado enemistades muy fuertes. Éric Chevillard es brillante, vende poco, Un de ceux qui m'a poussé à écrire y uno de los que me l'irréfutable empujó essai de al escribir el irrefutable ensayo de sucesología des méthodes para hacer el inventario de los métodos más bajos para obtener el éxito en literatura o en otros sitios. Éric Chevillard. No sé si está traducido al español. Vous l'avez pas lu? ¿No lo habéis leído? Il y a une question au fond à droite. Alors, Lydie Salvert, d'abord merci au nom de mes En primer élèves. lugar, muchas gracias en nombre de mis alumnos que encontró ayer. Yo también les doy las gracias. Les gustó su lengua cuidada. Ayer ya tenía ganas de hacerle esta pregunta. Cuando la madre de Montse, su abuela, presenta en la familia Burgos a su madre, creo que es el padre que dice, parece modesta. Eso es una marca que ella recibe esta frase, parece modesta, y le da mucha ira, y con esa ira se va a pelear y va a combatir, y este combate la va a llevar a salir de su país. ¿Y cómo puede vivir uno con este sentimiento de estar siempre en la modestia? Es algo que acompaña a los exiliados con la vergüenza. El contrario de la modestia, la vergüenza es el orgullo. Donc, Le voy a decir, es una reflexión que me dijeron a mí personalmente. Es una transposición de algo que me dijeron a mí directamente. En las primeras veces que estaba en París yo era muy tímida, miraba mis zapatos, no me atrevía a hablar, tengo el acento del suroeste y lo que dicen de mí, uy, parece muy modesta. Y yo decía, es una de las virtudes más hermosas y que tiene las mismas cualidades que el del agua. Pero cuando uno se le dice en este tipo de circunstancias y con este tono, se vive como una condescendencia. Es algo que no se me ha olvidado. Y es algo que vuelve en, creo, 3 de mis novelas. Mi madre, No llorar, y también creo que lo vuelvo a repetir 2 o 3 veces como una de esas cosas que te llegan
que te dicen con cierta amabilidad, pero que llevan, pero subyace una condescendencia, una superioridad enmascarada que es insoportable. Eso es la explicitación de parece muy modesta. Me fascina que usted tenía el acento del suroeste y ya no lo tiene. ¿Usted también? No, no, no. Pero ahora no se le oye. De temps en temps, oui, de temps en temps. Me fascina que usted tiene tantas voces dentro de usted y que salen con esos acentos que existen o no existen, este español que está. Pero también me preguntaba por su relación con el español, pero con su acento del suroeste lo tenía cuando llegué a París hace 40 años. Pero hay personas que no pierden nunca su acento. Su madre nunca perdió su acento español. Pero no es exactamente lo mismo, pero unas personas para los que su acento es una identidad. ¿Y usted cómo lo vivió? Si es voluntario. Varias veces, claro, pero como todas las personas, cuando hablamos en la intimidad no decimos lo mismo que cuando hablamos en público. No decimos lo mismo cuando estamos ante alumnos, etc. En nosotros también cohabita la voz del niño. A veces somos niños y nos ponemos a llorar por un gato que sufre y la voz adulta que nos dice, pero recupérate. Sí, las voces afectivas, las voces de la razón que les dicen, eso es una tontería, no le hagas caso. Como decía Deleuze y Guattari, somos todos una multitud. Lo han dado a una de sus revistas. Cada uno de nosotros es una multitud. Voces exiliadas, voces razonables, voces no razonables, voces de niños, etcétera, etcétera. Y me gusta que la literatura ponga en evidencia esta multitud de voces que hay en nosotros y la voz de los demás también. Si uno quiere ser tolerante, tiene que haber en nuestra lengua sitio para los demás, porque si no lo reconocemos en los demás, estas lenguas exiliadas, es un poco fácil decir, pero lo digo también, a pesar de todo. Una última pregunta, si la hay. Bueno, primero dar las gracias por este momento espléndido de diálogo entre l'Institut Français Valencia y todo su público, que sigue fuerte. Luego, yo quería evocar algo que he leído, pero no puedo citar porque no me acuerdo dónde lo leí, en un artículo de un académico o de un crítico, no sé, que llamaba a Lydie Salvert écrivain baroque and drôle. Ah bon? Ah, sí. Ah, vous ne l'avez pas lu. No, pues sí. Barroco rock and roll. Y a mí me encantó ese término porque me parece que la define estupendamente. Porque esa mezcla de barroco, pero al mismo tiempo modernísimo en su manera de escribir, de manejar el lenguaje y sobre todo de incluir aquello tan dialógico en su... Cuando a veces lo que quieren decir los personajes interrumpe el relato, lo empuja, lo aparta, para expresarse esa pasión del diálogo. Y al mismo tiempo, mi cariño a la lengua clásica, tanto mi amor por Blaise Pascal,
Este año es el 400 aniversario, en junio pasado, nació en 1623. Le dediqué un libro y es totalmente opuesto a Quevedo. Son contemporáneos. Quevedo era el exceso, la ultranza desmedida, el mal gusto. Pascal, la aristocracia, el pensamiento claro, exponer claramente, con medida, etc. Pero que me gusta tanto. Me gusta todo sobre la lengua mediana, la del medio, la lengua sosa. Los dos excesos, porque esta lengua clásica también es excesiva en su elegancia y en su claridad. Insiste en esto, porque a lo mejor no he dicho bastante que casi me gusta tanto Pascal como Quevedo. Si me gusta lo barroco, es porque hay lugar en mí para Blaise Pascal, y si me gusta Blaise Pascal es porque existe Quevedo que va a abrir la boca para decir lo que hay que decir, donde Pascal lo dice todo con suavidad y con flores. Quevedo no utiliza guantes. Creo que no he contestado su pregunta. Sí, aunque tenía otra pregunta, pero no sé si tengo derecho, porque igual ya no tenemos mucho tiempo. Allez-y. Aunque creo que se explica por esa misma pasión del diálogo. ¿Le echa a usted la bronca a todo el mundo? Le echa la bronca a Cervantes, por cómo trata a Don Quijote. Le echa la bronca a Descartes, por lo que perjudica al pobre Fausto Arjona en su manera de afrontar a su madre. Echa usted mucho la bronca a los autores clásicos. ¿Por qué? La bronca por Cervantes, la bronca es para más enmascarar la admiración que le tengo. Es una astucia. Es una falsa ira, pero que dura en X paisajes que desarrolla, pero porque lo admiro tanto y me gusta admirar. Me gusta admirar Pascal, me gusta admirar Bernanos, me gusta admirar Quevedo. Entiendo bien todo aquello que admiro. ¿Qué estábamos diciendo? Sí. Sí. La gente, las personas con las que Rabelais, La Boétie, que son autores. Servidumbre voluntaria. Decía esta cosa extraordinaria. Los tiranos sacan su fuerza porque se benefician del asentimiento de un pueblo. Su pueblo les da su asentimiento, si no, no existirían. Es lo que llama la servidumbre voluntaria. Se someten de forma voluntaria a los tiranos. Se podría hablar hasta lo infinito de este texto, que es magnífico, que escribió cuando era muy joven. Tenía unos 20 años. Y Montaigne es atrapado por la inteligencia de este joven. Etienne de la Boétie. Discurso sobre la servidumbre voluntaria. Les invito a que lo lean. Espero que esté traducido al español. Es un texto muy fuerte, muy hermoso. Debería ser obligatorio leerlo. Creo que sí que está traducido. La Boétie. Estoy segura que está. Sí. Gracias. On va vous remercier infiniment. Le damos gracias infinitas por este momento. Gracias al público.